sobre reforma jubilatoria y el Frente de Personas Mayores en la era de Cambiemos. Como comentaba hace un ratito, esta mesa la armamos desde el Diploma en Organizaciones de la Sociedad Civil, pensando en que, bueno, nosotros estudiamos los movimientos sociales, pero nos parecía súper importante que en esta instancia académica fueran los propios protagonistas de esos movimientos y del tema previsional y de los jubilados los que nos contaran cuáles son sus luchas, cuáles son sus propuestas y en qué han estado trabajando todos estos años desde que asume el gobierno de Cambiemos. Así que, bueno, en honor al tiempo, les cuento que hoy día nos acompañan Ana González. Voy a hacer una presentación de cada uno antes de que nos cuenten su experiencia. Ana es profesora nacional de Artes Visuales, licenciada en Ciencia Política de la USAM, también tiene un diploma en Gestión Educativa en Flaxo, un postítulo en Sociedad y Cultura Contemporánea y además está actualmente cursando una maestría en Ciencia Política en la USAM. Es autora de publicaciones en la página paraelarte.com y en la revista Sienes Ardientes de la USAM, de la cual fue coordinadora y editora. Su experiencia... ¿Más fuerte? Porque esto en realidad no amplifica, sí. Esto es para internet, voy a hablar más fuerte, perdón. Su experiencia militante viene desde la secundaria como estudiante, también en la educación terciaria y universitaria, también militó como docente y en movimientos sociales, es coordinadora del Foro de Emprendimientos Sociales Barriales de Flores, del año 2003, coordinó y fue asistente en los cabildos abiertos latinoamericanos de los años 2002, 2003 y 2005 y actualmente es referente de la agrupación La Tercera, integrante del Frente de Personas Mayores y coordina la Comisión de Personas Adultas Mayores de la APDH y es secretaria coordinadora de la Comisión de CABA de la APDH. También nos acompaña Noemí Fernández, que es psicóloga social, es secretaria previsional social de la CTA Unificada de Cava y presidenta del Centro de Jubilados de la AT Verde y Blanca de Cava también. Y nos acompaña Miguel Fernández Pastor, que es abogado, especialista en seguridad social, fue director de ANSES y fue 6 años director del Centro Interamericano de Seguridad Social, que tiene sede en México. Bueno, cuando tan gentilmente nos invitaron a participar de la mesa y en atención a los ejes conductores de la diplomatura y del Congreso de Flaxo, pensé que una de las formas de hacer fructífera nuestra intervención es centrarla en 3 cuestiones. Primero, la historia de la formación de la Tercera y del Frente de Personas Mayores y sus acciones y objetivos. En segundo lugar, la resignificación de los jubilados como sujetos políticos y su representación. Y por último, la cuestión de la defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. La determinación de implementar un modelo neoliberal en el país a partir del 2015 trajo el presagio de futuros recortes de derechos. La experiencia de haber vivido situaciones similares en el corto periodo de tiempo de poco más de 40 años produjo un nivel de alarma y aprendizaje que provocó que frente a la posibilidad de una reforma previsional, algunos de nosotros supiéramos primero intuitivamente y luego fácticamente que la participación, organización y movilización era la herramienta para poder contrarrestar las políticas abusivas de este modelo. A eso se sumó, según mi perspectiva, una característica generacional, ya que muchos de las personas adultas mayores somos militantes, exmilitantes, activistas y fuimos jóvenes que transitaron la dictadura en la lucha política. A raíz de este escenario, comenzó a organizarse un conjunto de compañeros de diferentes agrupaciones, Jubilados en Marcha, No Me Olvides, La Cámpora, la Simón Bolívar, Mayores en la Diversidad, entre otras, a comienzos del año 2016. Este sería el origen del Frente de Personas Mayores. Este pequeño grupo empezó a crecer y fortalecerse al calor de las medidas que iba tomando el gobierno y a las respuestas que fueron surgiendo, semaforazos y movilizaciones. En el mes de octubre del 2017 se empieza a activar la Tercera en Lucha, que surge por iniciativa de un pequeño grupo que fue sumando militantes de diversos orígenes, en su mayoría docentes, y que empezó a crecer rápidamente al movilizarse y comenzó a darse una forma de organización. La Tercera se integró enseguida al Frente de Personas Mayores. Las organizaciones se fueron conociendo, contactando y juntando, en algunos casos por contactos previos y en otros por los encuentros militantes en la calle.
La necesidad de organización creció en forma geométrica al compás de la implementación de la Ley de Reparación Histórica y de la implementación de la reforma previsional. Desde un primer momento, cuando aún el Frente no había alcanzado su gran crecimiento, se fijaron las bases de lucha política y los objetivos y propósitos que se enunciaron en el acta fundacional de esta manera. El Frente de Personas Mayores, conformado por ciudadanos de diferentes agrupaciones de trabajadores, de jubilados, pensionados y personas mayores, sensiblemente afectados por las políticas implementadas por este gobierno en materia de leyes en lo laboral, previsional y de seguridad social, y con el riesgo aún mayor de ver arrasados los logros y beneficios adquiridos, nos reunimos en defensa de la continuidad del sistema público solidario y de reparto y del ANSES, contra el vaciamiento del PAMI, por la conservación del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y reclamamos la permanencia activa de un órgano consultivo del ANSES legítimo, federal y representativo. Estos son los objetivos que formaron parte de la Carta Fundacional del Frente. Nuestras organizaciones fueron asumiendo cada vez más compromiso activo en lo social y en lo político para visibilizar nuestras problemáticas. A medida que fuimos creciendo y se sumaron agrupaciones de distintas provincias, establecimos una consigna que se convirtió en un lema identificatorio. Con los jubilados y pensionados, no. Y acciones permanentes que nos caracterizan como frente. El semaforazo de los primeros martes de cada mes frente al Congreso de la Nación, la concurrencia a movilizaciones, las mesas de difusión de la problemática del sector en distintos puntos de la ciudad, frente al ANSES, frente al PAMI y en distintos hospitales que atienden a la población de jubilados y pensionados. No solo en Cava, sino en varias provincias. También tuvimos una gran participación en la recolección de firmas para pedir la derogación de la reforma previsional. Durante el mismo proceso se fue conformando y organizando la Intersindical de Jubilados y Pensionados, de la cual el Frente también forma parte con el objetivo de crear y fortalecer los espacios de PAM dentro de los gremios y la posibilidad de articular con otras organizaciones en el exterior. La lucha que llevamos adelante desde el Frente y desde la Tercera significa la lucha por nuestros derechos en las instancias formales, de representación y en la calle. En ella fuimos precursores, desde el año 2017, de la resistencia y movilizaciones contra este modelo, militando en la calle y sufriendo la represión. Hasta acá, en forma muy sucinta, expuse la historia de la formación del Frente de Personas Mayores. Después de la charla, si quieren, podemos ampliar las dudas que hayan quedado al respecto. El segundo eje de la exposición es la representación. El tema de la representación del sector, ligado absolutamente al cambio de paradigma, se hace necesario para poder visibilizar el sector y constituirnos como actores políticos. La problemática del sector tiene que ver con el concepto de democracia sustantiva, el cual pone el acento en la búsqueda de la igualdad, no solo política, sino también social, en el acceso a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, a todo lo que signifique condiciones dignas e igualitarias de existencia. Por otra parte, consideramos que las personas adultas mayores tienen que cumplir un rol fundamental en la elaboración de las políticas públicas para el sector, participando de los espacios de decisión y ejecución de las mismas, tratando de que éstas se piensen, diseñen e implementen desde un modelo de política pública de abajo hacia arriba. Las PAM no necesitamos que nos representen, queremos participar activamente en la construcción de nuestro destino, para evitar la continua vulneración de nuestros derechos y para optimizar la calidad de vida de todos. Este eje se relaciona absolutamente con el tercero, ya que sin una representación directa es difícil conseguir el cumplimiento de derechos, como lo ha demostrado la historia reciente de nuestro país. El concepto de democracia sustantiva se liga con la defensa de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Este es un campo de derecho con poca apropiación. En general, no hay una clara percepción de que los mismos son tan fundamentales como los derechos políticos. Las graves vulneraciones a los derechos de las PAM se enfocan precisamente en este tipo de derechos. Nuestros compañeros tienen cada vez menos acceso a la salud,
a la vivienda, al abrigo, a la educación, a la buena alimentación, a la cultura y al trabajo. El cambio de paradigma que venimos trabajando desde el Frente y desde la Comisión de PAN de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos toma como uno de los fundamentos la apropiación de los DESC y el consiguiente reclamo por el cumplimiento de los mismos. Los derechos humanos son obligatorios, son inquebrantables, indivisibles y progresivos. Esta definición bastaría para calibrar la terrible situación de vulneración de los mismos que se puso en marcha a partir de la implementación del modelo del gobierno de Cambiemos. Pero si damos algunos datos más, el panorama se puede entender mejor. Más del 60% de los jubilados cobran el haber mínimo, por lo tanto están bajo de la línea de pobreza. El aumento exorbitante del precio de los medicamentos los hace prácticamente inaccesibles para seguir cualquier tratamiento. El retiro de la cobertura de 100% de muchos medicamentos empeora el panorama. El recorte de prestaciones ayuda al mismo fin. Y así podríamos seguir relatando muchas otras cosas. Pero habría que remarcar que el escenario de desamparo se potenció a partir de la sanción y puesta en marcha de la Ley de Reparación Histórica y de la Reforma Previsional. Esta coyuntura profundizó la violación de los DESC y el cumplimiento de los mismos, pensamos, solo podrá hacerse en otro tipo de modelo de sociedad, que pueda salir de los cánones del libre mercado, de la mercantilización de la vida y los afectos y de la invisibilización de la situación de grandes sectores de la sociedad. Para ir terminando, y quiero hacerlo de un modo vital, con el gusto que da saber que nuestra lucha es por un mundo mejor, más justo e igualitario. Y como dice mi compañera La Negra, porque venimos a luchar con alegría. Comparto con ustedes desde el afecto una declaración que construimos con los compañeros de la tercera y de la Comisión PAN de APDH. Nos gusta aclarar cuando transitamos espacios como este que nosotros somos abuelos y abuelas únicamente de nuestros nietos y madres y padres únicamente de nuestros hijos. Que algunos no somos abuelos, que otros no somos padres, otros somos heterosexuales, algunos homosexuales, otros de otros géneros. Muchos nos sentimos, hijes de los pañuelos blancos y madres y padres de los pañuelos verdes. Somos diversos, somos historia, pero también somos potencia. A pesar de todo esto, la invisibilización de nuestro sector es permanente. Solo aparece en el imaginario social y en referencia a la sociedad de mercado permanentemente como consumidor de medicamentos y prestaciones médicas y en el imaginario político ocasionalmente como votante. Esa invisibilización tiene muchas causas y en ella se cruzan construcciones donde muchas veces se hace patente la condición de clase y el concepto de productividad del mercado. Los viejos pobres son viejos y muchas veces una carga. Los viejos ricos no son viejos. Los viejos que ocupan espacio de poder ni siquiera se reconocen como viejos. Y los que trabajan hacen de cuenta que no lo son. La señora Lagarde es un ejemplo de ello, las cámaras de diputados y senadores también. Y habría que ver lo que sucede con los que estamos aquí reunidos. Creemos que las políticas públicas de las personas adultas mayores deberían contar con nuestra participación en su elaboración, ya que ningún otro grupo etario puede tener la experiencia vivencial y crítica acerca del mundo que vivimos los mayores. Se puede comprender la situación de la niñez y de la adolescencia, por ejemplo, ya que todos hemos transcurrido por ella. Pero no se puede comprender cabalmente la experiencia de nuestras generaciones si aún no llegamos a ella. Es el devenir de la vida misma. Por eso nosotros exigimos la participación a nivel municipal, provincial y nacional. Sobre todo en las cámaras de diputados y senadores, donde permanentemente se juega con el destino y la integridad física y psíquica del sector. No queremos que hablen por nosotros, queremos hablar nosotros. Esta participación se hace sumamente necesaria, sobre todo en contextos políticos que promueven el cercenamiento de los derechos humanos, políticos, económicos, sociales y culturales, y se apodera de los fondos que son propiedad de todos nosotros. Nuestro sector es uno de los más vulnerables, sobre todo en el modelo neoliberal que instala el gobierno actual. Estos derechos que son de obligatorio cumplimiento son incrementables, ya lo dije, indivisibles y progresivos. Sobre todo esto último.
Nos despedimos compartiendo una frase de García Linera con los compañeros adolescentes. Cada comportamiento que tengamos tiene que anticipar el mundo que queremos. Por el respeto a los derechos humanos, porque vivos, vivas, sanos, sanas y libres nos queremos. Es un gusto haber compartido esta palabra. Hola a todos y todas y todes. Para los que no me conocen, yo soy Noemí Fernández, la Negra. Gracias por la invitación a compartir este prestigioso panel. Lo hago en mi carácter de trabajadora jubilada, militante política, gremial, y en nuestro carácter de haber ganado recientemente el centro de jubilados de nuestro gremio, que es ATE Verde y Blanca de Capital Federal. Hay muchos compañeros de la lista, no tantos de la lista, pero muchos compañeros que vinieron dando este derrotero desde el mismo día que asumió el gato. En realidad, cuando nosotros nos planteamos la etapa, nadie elige jubilarse, yo por lo menos no lo elegí, fue muy duro. Como bien decía Ana, básicamente para los que venimos de una militancia, y no necesariamente política, porque acá me gustaría destacar, como lo hago siempre, de que todos somos militantes, porque somos todos militantes de la vida. Luego elegimos a qué partido queremos pertenecer o no. Pero esta condición de militante, sin lugar a dudas, nos lleva a buscar nuevos ámbitos en una etapa que en lo personal y por lo que he intercambiado con el conjunto de compañeros a los distintos ámbitos que pertenezco, es una etapa difícil. Dejar de trabajar, sobre todo para nuestra generación, yo pertenezco a la gloriosa de los 70, cuando fuimos duramente criados en el concepto del trabajo como dignidad, como identidad y demás, y cuando uno deja de cumplir ese rol, siente como que está de sobra. Y para no largar, porque a mí me cuesta bastante esto en los tiempos, te voy a pedir, cuando esto acontece y tomo la decisión de seguir militando y encaramos en nuestro gremio, que tiene la gran particularidad, y todos nosotros, la gloriosa JP de La Verde, les agradecemos, porque creo que tiene mucho que ver esta articulación en mi gremio, que la conducción tiene entre 35 y 40 y pico de años, es muy importante para el motor que se requiere desde este lugar que decía Ana, que nos quiere dar la sociedad en su conjunto y la política en la discusión del poder. Nosotros hicimos todo un camino para eso en estos últimos 3 años con nuestros compañeros y compañeras. Nosotros también tenemos pertenencia al Frente de Personas Mayores, articulamos con ellos, también articulamos con la Intersindical de Gremios que conforman la 62, la Corriente Federal, el Consejo Nacional de Personas Mayores, etc. Cuando encaramos este trabajo, esta pelea o ubicarnos en una nueva situación social y hasta en nuestra propia familia, lo primero que entramos a pensar era que queríamos tener un lugar de ser actores y protagonistas de esta etapa que debería ser maravillosa. Cuando yo entré recién le decía por un comentario a Miguel Fernández Pastor, de que lo digo desde la condición que como 2 veces por día. Este tránsito de los últimos 3 años me ha demostrado, y lo comprobé hace pocos días también con 2 queridas amigas que hacía mucho que no veía, y cada una tiene 80 y la otra 83 chicas, y están hermosas, parecen mis hijas.
dolorosamente lo que compruebo, el empuje que había tenido del principio era: vamos a trabajar en el gremio para lograr brevemente y en poco tiempo el jubileo. Porque realmente fue nuestro proyecto originario. ¿Dónde está escrito que porque dejemos de trabajar tenemos que vivir como la mierda? En ningún lado está escrito. ¿Dónde está escrito que porque nos jubilamos pasamos a ser viejitos, enfermos, incapacitados? Leí antes de venir acá una definición que escribió en un artículo un gran compañero también y que tuvo mucho que ver con nuestro desarrollo en esta etapa de personas mayores, que es Rubén Garrido, que daba toda la definición de lo que significa la palabra pasivo. Y la palabra pasivo justamente significa la pasividad, no opinar, no hablar, no participar, ¿no es cierto? Nosotros, como personas mayores de la Verde y Blanca de ATE, estamos convencidos que vamos a seguir trabajando para el jubileo, sin lugar a dudas. Y que esto no es de ninguna manera un imposible, todo lo contrario. Ahora, obviamente que tenemos que estar de acuerdo en la circunstancia histórica. Este es un momento donde nosotros lo que tenemos que hacer es entender que los jubilados no somos una parte separada de lo que es la previsión social. El marco de la previsión social es mucho más amplio, porque están los discapacitados, están las madres solteras, está la UH, ¿no es cierto? Entonces, en ese marco, para poder lograr este primer objetivo que tuvimos, tenemos que pelear, no sectorialmente, sino conjuntamente, articulando con todos. Y en esto me reivindico mujer de la política, de la política gremial, porque sí seguimos sosteniendo de que si hay un futuro para lo que viene, es el movimiento obrero organizado, feminista y diverso, que es este otro lugar del que nadie habla, ¿no? Pareciera ser que los viejos no tenemos sexo, no nos gusta nada. A mí me encanta el Malbec, por ejemplo, pero digo, pareciera ser de que como no producimos, ¿no es cierto?, con las migajas que nos pueden dar, no es esta la realidad. No es esta la realidad. Y además, hoy veía, cuando estaba pensando de qué les iba a contar, en el 2015 la jubilación mínima, chicas y chicos, era de $455. El gato ha logrado llevar la jubilación hoy por hoy a $209. Y esto es lo que en nuestro sector, de nuestra pertenencia como sector social, tenemos dificultad para que se entienda. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No tenemos que salir a la calle a pelear por nuestra jubilación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no somos los únicos que estamos en esta situación. Esto es transversal a todos los sectores de la sociedad, aunque, lo habrán visto ayer, al empresariado. El propio Roca está llorando, de manera que esta situación, señores, es de una gravedad inaudita. Y nuestra propuesta como Centro de Jubilados de ATE Verde y Blanca es justamente que nos animemos a participar de toda movida que tenga que ver con el trabajo, porque si no hay trabajo no hay jubilación. Corrámonos de este lugar que todo el mundo, porque no solamente los medios hegemónicos, esta es una pelea política que, como digo, como yo soy inimputable, ya voy a cumplir 70, chicos, tengo domiciliaria, de manera que puedo decirlo, también la clase política, no la mayoría porque sería injusta, pero sí hay un sector de la clase política que a nosotros nos quiere en eso que ustedes ven en televisión, llorando por la factura de gas, porque no podemos comprar los remedios, porque tenemos que cuidar a los nietos y porque somos los abuelitos desprotegidos. Mentira. No es verdad. ¿Y saben además por qué no es verdad? Me lo contaba ayer un compañero, o lo escuché en televisión. Disculpen, pero cuando se me mueve el coágulo es como que...
¿Saben por qué no es verdad? Porque la calidad de vida tiene todo que ver con la edad. Tiene todo que ver cómo uno llega, ¿correcto? Entonces, las clases sociales más acomodadas son donde se prolonga, no, lo vi en C5N, son donde se prolonga la mayoría de edad, digamos. O sea, cada vez esto va a ir. Y yo me pregunto, nosotros, con nuestros compañeros del gremio, nosotros vamos todos los días al gremio, es una dinámica que nos hemos dado, porque entendemos que no tenemos claro, es la primera vez que nos jubilamos, y nos sentimos enteros, sentimos que nos funciona la cabeza, sentimos que podemos aportar, sentimos que aprendimos a escuchar. Si hay una experiencia para este grupo que se conformó en la Verde y Blanca, es el gran aprendizaje que nos dieron esta articulación de los grandes con los jóvenes. Y esta cosa, que el otro día se lo decía a una compañera que encontré circunstancialmente, que no la vi bien, ¿saben la importancia que es articular todos los días con nuestra propia generación? Porque nos permite crecer, seguir creciendo, porque nos damos cuenta que compartimos una etapa histórica que no la podemos hablar con los de 20. Ese ámbito nuestro, ese ámbito que tanto queremos y tanto abrazamos, es porque nos contiene. Eso no serviría si no estuviera articulado con los jóvenes. Miren, una incidencia. Cuando yo empecé a militar por tercera vez, porque dicen de la tercera etapa, bueno, era de grande en el centro de jubilados, me enojaba mucho cuando me decían, no, porque fulano o mengana se fue de viaje, fulano y mengano se junta a jugar a la canasta una vez por semana, y yo, que soy bastante inimputable, decía, pero qué viejos de mierda, ¿cómo es posible que hagan eso? Me da mucho, me da gusto a mí como persona darme cuenta que estaba equivocada. Porque si es verdad lo que yo planteo, el jubileo, es para que cada uno elija lo que quiere hacer. Es más, ahora asumimos el 7 de noviembre, en nuestro sindicato, en el centro de jubilados, va a haber un lugar para todos aquellos mayores que quieran jugar a la canasta, que quieran jugar al truco, que quieran ir a tomar mate y hablar de los nietos, que quieran. Pero esto tiene que convivir con lo que es la pelea por el poder que nos corresponde. Dicen por ahí, porque este es un machete que me hice, que el artículo, corregime Miguel si estoy diciendo barbaridades, el 14 bis de la Constitución Nacional aclara que el PAMI, el ANSES, y yo voy a agregar el Fondo de Garantías de Sustentabilidad, tiene que ser manejado por nosotros, muchachos. Está escrito. Ahora, lo que no puede ser es a las trompadas. Claro. Para eso hay que trabajar, hay que articular, hay que juntarse con los que saben. Nosotros corremos con el caballo del comisario. Digo, nosotros tenemos que salir de este lugar que la sociedad nos puso. Por mala no, porque lo último que tiene como memoria la sociedad es a la querida Norma Pla. ¿Correcto? Sí. Y Norma, y yo vuelvo a verlo siempre, ya enferma, cuando ella habla, dice en el último reportaje que le hacen, que está con su pañuelo en la cabeza, yo peleo por lo mío. ¿Y saben cuál es la diferencia de este momento, de esta generación de viejos y viejas? Que nosotros peleamos por el todos. Porque venimos de otra cabeza, venimos de otra formación. Siempre se habla en nuestro grupo, tanto en el Frente, tanto en ATE, pues la señora por celosa, porque lo que no cuenta es que un compañero de la tercera es parte de la lista ganadora. No lo cuenta porque están estas cositas. Estos resquemores. Decía, lo que nosotros
tratamos de armar, de dar cuenta, como dice el Papa, de nuestro paso por la vida. Queremos dejar un mojón. No es verdad que te jubilás y se acabó la vida. Es mentira. Es un nuevo aprendizaje. Pero para eso hay que tener comida. Y para eso, si a uno le duele la panza, no tiene que pensar que si se compra el remedio no obtiene por el saca del gas o de la luz o del teléfono. Y para eso, sin lugar a dudas, lo que tenemos que hacer es, primero, no solamente los adultos mayores, toda la sociedad tiene que hacer un fuerte esfuerzo para empezar a visibilizarnos. Nosotros tenemos un gran desafío, que es la calle, pero también la sociedad tiene la obligación de empezar a visibilizar la problemática de una generación que tiene memoria, que tiene historia, que tiene un dogma, que tiene héroes y mártires. 30.000 compañeros nuestros dieron la vida por nuestra patria. Pertenecemos honrosa y orgullosamente a esa generación. Y yo tengo la suerte de compartir esta etapa de mi vida con un compañero que es el secretario general de la Intersindical, que pertenece a la Resistencia, tiene 84 años. Los convoco a eso, a que nos repensemos a este eslogan de que juntos somos mucho más fuertes, de que juntos podemos ser más cosas. Los voy a saludar con algo de Paco Urondo, que dice: a la estética ética, no se acostumbre, exista en la identidad, resista a la autoridad, encuentre entre sus afectos la ciudad habitable. Compañeros, compañeras, compañeres, octubre es mañana. Y la victoria debe ser de todos, de todas y de todes. Muchas gracias. Qué joda hablar al final. Claro, porque ahora si hablo intelectualmente quedo como un tonto. Si hablo con el corazón, pierdo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Siempre es lindo tener la oportunidad de hablar de estas cosas. Yo voy a tratar de hablar un poco más de lo concreto, de lo efectivo, de lo que nos pasa y el por qué nos pasa en la realidad. Yo estoy como la negra por cumplir 70 también. Y en este tiempo, en el tiempo que me tocó vivir, vivimos 4 grandes procesos neoliberales, que algunos se acordarán y otros seguramente, si alguno de esos procesos lo habrán olvidado. El primero fue con la dictadura de Onganía, donde Krieger Bacena era ministro de Economía. De aquella época viene lo que la gente de Norma Pla y Norma Pla decía cuando en las marchas de los miércoles decía lo que le robaron a los jubilados. No sé si todos recuerdan. Incluso había un personaje muy simpático que militaba allí que llevaba la cuenta. Y en aquella época ya iba por los 2 billones, no sé cuánto. Era una cifra enorme. Y en realidad eso tiene un hecho cierto, que es que cuando se unifican las cajas de jubilaciones de la República Argentina, que lo hace justamente Krieger Bacena, la mayoría de esas cajas eran de origen gremial, porque
casi todas las cajas nacieron al amparo de algún gremio. Y habían sido, la inmensa mayoría de ellas, muy bien administradas y funcionaban con un sistema que se llamaba de capitalización completa. Es decir, se invertía el excedente y la ganancia se repartía entre todos los beneficiarios. Así que casi todas eran muy superavitarias. Cuando se unifican esas cajas, todo ese capital va al Estado. Y en ese momento el Estado se apropia de todo ese capital y emite un bono a 40 años al 2% anual. Yo siempre digo que cuando se cumplieron los 40 años fuimos a buscar el bono y ni estaba ni el bono. Y eso que el Estado, si algo sabe hacer, es guardar papeles. Pero ni el bono estaba. Se habían llevado todo el bono. Así que aquella cuenta, no sé si estaría bien hecha o estaría mal hecha, que a todos nos causaba una sonrisa, tenía una base cierta, una base real. El segundo gran proceso neoliberal fue el de Martínez de Hoz. Martínez de Hoz hizo o Videla y Martínez de Hoz, o la Junta Militar y Martínez de Hoz, y la dictadura y el plan sistemático y todo lo que quieran llamarle a esto, tomaron la decisión de eliminar las cargas patronales. Y entonces se subieron 4 puntos del IVA en aquel momento, que pagábamos obviamente el conjunto de la sociedad, y los empresarios dejaron de pagar contribuciones patronales. Eso significó el descalabro del sistema total, porque gran parte de lo que correspondía tampoco lo transfirieron a las cajas. Bueno, produjo el desastre que convivimos durante toda la década del 80 con el sistema previsional. El tercer proceso fue el de Menem de la Rúa, con la privatización del sistema, que no hace falta que ahondemos demasiado de aquellas cuestiones. Y el cuarto proceso es el que nos toca vivir, que es el macrismo. Y de esto tenemos que tomar buen registro, buen sentido, entender que esto no es un problema de que Macri es bueno o Macri es malo. Es malo, pero el problema es el neoliberalismo, no es Macri persona. Que sabemos que es malo, pero podría ser otro que fuera buenísimo, pero si aplica la misma política el resultado sería lo mismo. Porque en definitiva lo que funciona es esta idea sistemática de ver cómo se hace una transferencia inversa de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores financieros. Y sobre eso nosotros tenemos que hacer docencia y tener conciencia. Yo suelo decir que en realidad en el proceso que nos toca vivir a nosotros es muy fácil explicarle a la gente, aunque a lo mejor el otro no te oiga todo lo que uno quiere, pero es fácil explicarle, porque uno le tiene que decir qué es lo que pasó entre dos gobiernos neoliberales y teniendo en el medio un gobierno nacional y popular. ¿Qué significó el proceso de Menem de la Rúa, que termina con una jubilación de 150 pesos dólares, con 3 millones de beneficiarios, es decir, con 5 millones de excluidos, porque en Argentina ya había 8 millones de personas con derecho a obtener beneficios? Y después de eso vino un gobierno nacional y popular que incluyó como nunca en la historia había ocurrido. Jamás en la historia argentina había ocurrido semejante nivel de inclusión. Desde tener la cobertura más alta de América Latina, la jubilación mínima también más alta de América Latina, el salario vital mínimo y móvil también más alto de América Latina. Además de eso, se produjeron 2 hitos que son de una envergadura monumental. El primero de ellos fue la estatización del sistema previsional,
cosa que nadie se había atrevido a hacerlo. Las consecuencias están en Marcos Paz, Amado Vudú preso, de quien me enorgullezco ser su abogado, por otra parte, así que lo digo entre las venganzas que le aplican a Amado no le pagan la asignación como vicepresidente. Pero bueno, tarde o temprano la justicia llegará. La estatización del sistema previsional, la ley de movilidad, que significó un hito monumental, que solo nos dimos cuenta, como pasa con las cosas grandes, cuando la perdimos, que a lo mejor no la teníamos en cuenta, a la ley de movilidad, la importancia que tenía, pero para que uno la pueda evaluar, cuando empezó a funcionar, la jubilación era el 70% del salario vital mínimo y móvil, y en el 2015 era el 81% del salario vital mínimo y móvil, salario vital mínimo y móvil que era el más alto de América Latina, por eso las cifras que la negra daba. Así que en realidad lo que pasó en todo ese tiempo, que a mí me gusta representarlo por una cuestión generacional con aquello de sui generis, que hubo un tiempo que fue hermoso, ¿no? Donde todas las cosas, todos los sueños que uno tenía en materia de seguridad social, los pudo cumplir. Ni hablar de la asignación universal por hijo, y podríamos hablar un rato largo, pero me parece que no es la cosa central hoy reivindicar una política que obviamente los que estamos acá seguramente la reivindicamos, sino de lo que se trata es de analizar qué es lo que nos pasó para que todo eso que era tan maravilloso lo perdiéramos. ¿Y por qué lo perdimos? Fundamentalmente para no volver a tropezarnos una vez más con la misma piedra, porque ya nos tropezamos 4 veces, ya es bastante 4 veces. Entonces le tenemos que explicar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a algunos tendrán que explicarle también a sus padres, de que es necesario salir de este bache y no volver a caer nunca más en esa situación. Y cuando llega el neoliberalismo, como siempre llega, con la mentira a flor de labios, que uno lo escuchaba y decía, pero es tan evidente que nos están mintiendo, ¿cómo que la gente no se da cuenta? Pero nosotros no nos dábamos cuenta por ahí que la gente no se daba cuenta, y lo dejábamos pasar, y lo dejábamos transcurrir, y por ahí no dábamos el debate suficiente, o nos peleábamos por cosas mucho más pequeñas. Y así llegó el neoliberalismo de vuelta. Por 4ª vez en mi vida llegó el neoliberalismo al gobierno. Y lo primero que hizo, dictó una ley, que fue la ley de reparación histórica, que yo la represento como el huevo de la serpiente, el mal de todos los males. ¿Por qué es el mal de todos los males? Primero porque miente. Miente cuando dice que es reparación histórica, porque reparar históricamente es centralmente darle a la inmensa mayoría un beneficio que lo tenía denegado, o un derecho, o devolverle un derecho que no tenía. ¿Qué derecho le devolvieron? Ningún derecho. Todavía recuerdo las gigantografías enormes, esas donde estaba el nieto que le explicaba al padre cómo entrar a la página para obtener, para poner el dedo y todo lo que tenía que hacer para obtener que le paguen la sentencia. 50.000 personas entraron. De esas 50.000 personas que entraron, que pidieron ser acogidos para cobrar su sentencia a través de ese método, todavía hay muchísimos que no cobraron. Y del resto, hasta llegar a 790.000 personas, que son los que recibieron la reparación histórica, recibieron migajas, pero a los 790.000 les pagaron el 40% de lo que era su crédito. Y les dijeron, ustedes nunca más tienen derecho.
Y se lo vendieron como que iba a resolver el problema para el conjunto, 2.400.000 personas, no sé si se acuerdan, o va a salir Vaso diciendo, vamos a liquidar 100.000 sentencias por mes. 50.000 en 3 años liquidaron, 50.000. Pero además, si solo hubiera sido eso, bueno, por lo menos le pagaron a 50.000 y a 790.000 personas cobraron algunos pesitos, podríamos decir. Pero ¿con qué nos venía atrás? ¿Qué traía atrás? Primero, traía el blanqueo más asqueroso desde que yo tengo uso de razón, que fue el blanqueo para los sectores de poder que estaban en el gobierno, para el hermano del presidente de la República. Imagínense que la hermana de Cristina hubiera blanqueado 500 millones, no sé cuánto fue, de pesos, no recuerdo la cifra. Imagínense el desbole que hubiera habido. Creo que se levantaba hasta Trump si le pasaba eso. Y sin embargo, estos animales blanquearon y no pasó absolutamente nada. Pero además del blanqueo, abrió la caja de Pandora, que era la posibilidad de destruir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y vender acciones y de liquidar parte de los activos. Hoy estamos pagando, hoy está ocurriendo en la Argentina, que se están gastando 80.000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para disminuir o para aparecer como que se disminuye ficticiamente el déficit fiscal. Hoy está pasando, en la ley de presupuesto está 20.000 millones de pesos en junio y 10.000 millones de pesos por mes de acá a fin de año. Producto de aquello, y cuando le preguntan al Duhovne con cara de Duhovne, como decía Víctor Hugo, y dice, y la ley lo permitía. Tenía razón, la ley lo permitía, la ley de presupuesto lo permitía. Y la ley de reparación histórica lo habilitó. Pero además de eso, podríamos decir 10 cosas más, pero me voy a centrar en algo que me parece que es la ignominia más grande que hemos vivido en materia de seguridad social, que fue el nacimiento de la PUAN. La negra decía bien, la jubilación mínima 200 y pico de dólares. Pero la PUAN es 148, muchachos. La pensión universal para el adulto mayor es 148, es una pensión que viene a reemplazar el plan de inclusión jubilatoria. Ese es el objetivo. Quiere decir que hoy la cobran ya 150 o 160.000 personas y que a futuro, si no pasa lo que suponemos que va a pasar, van a cobrar, o la cobrarían millones de personas como cobraron el plan de inclusión jubilatoria, con 5 años más atrás, sin derecho a pensión y todas las otras cosas que genera la PUAN, que además es tan inhumana que ni siquiera cuando la persona se muere, ni siquiera se puede morir tranquilo un padre o una madre de un discapacitado, porque cuando se muere sabe que su hijo se queda sin nada, porque no le dan pensión, porque tiene quien lo cuide, porque tiene una pensión universal para el adulto mayor, pero cuando se muere, el discapacitado no le hereda, tiene que empezar el trámite para obtener su pensión no contributiva. Y este circulito, cerramos. La persecución que hubo con los discapacitados, otro hecho nunca visto. Hubo 2 hechos que a mí me alteraron muchísimo. Uno, una estupidez, una brutal estupidez, incluso intelectual, dicha por Lustó en la discusión del presupuesto, donde dijo que los discapacitados había habido un dispendio con la plata de los discapacitados porque en la época antes de la época de Cristina cobraban 180.000 personas y cuando se fue Cristina cobraban 1.080.000 personas, es decir, casi 900.000 personas. Eso demostraba que había habido un dispendio de recursos. Jamás se le ocurrió pensar cuántos discapacitados hay en la Argentina. Porque si uno va a las estadísticas, el censo de discapacidad que fue del 2010, dice que en la Argentina el 12,6% tienen algún tipo de discapacidad. En la Comunidad Económica Europea el 13,4 o 13,2% de las personas
tienen discapacidad. Ahora yo digo, si el 12,6% de los argentinos tienen algún tipo de discapacidad, imaginar que hay una discapacidad grave y que además una situación de pobreza al 20% de ellos, ¿es acaso una locura pensar en un dispendio? A eso la Nata le agregó un título en Clarín que decía: los discapacitados tienen coronita en la Argentina. Coronita, muchachos. Tiene coronita. Parece mentira que haya tal nivel de insensibilidad. Después de eso vino la ley de movilidad jubilatoria, la derogación de la ley de movilidad jubilatoria, el paso del Fondo Monetario Internacional, no lo voy a contar también porque si no nos vamos a llevar demasiado tiempo, pero los resultados en que estamos hoy es realmente de una debacle monumental. La pérdida real de poder adquisitivo es el 27% a lo largo de 5 años y este año tenemos el 55% de inflación. Pero a ese 27% hay que agregarle que en servicios públicos, según la propia Universidad de Avellaneda, una pareja gasta 2.000 pesos más que en el 2005, que en el 2015. 2.000 pesos más. Quiere decir que si un jubilado vive solo, se hace cargo de los 2.000. Porque obviamente los servicios, haya uno o hayan 10, pasa lo mismo. Por lo tanto, esa pérdida es monumental. En medicamentos, ¿ustedes saben qué pasó con los medicamentos? Con los medicamentos, entre la movilidad, escuchen bien esto, entre la movilidad y el precio promedio de los medicamentos, se perdieron 300 puntos porcentuales contra la inflación. 300 puntos porcentuales contra la inflación. Imagínense quién es el mayor consumidor de medicamentos en un país que no sean justamente los beneficiarios de la seguridad social. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en el 2015 tenía 66.000 millones de dólares, hoy tiene 33.000 millones de dólares. El sinceramiento fiscal, que por la ley de reparación histórica tenía que ir la comisión al sistema de seguridad social y por ende al Fondo de Garantía, que ANSES informó a la Comisión Bicameral que eran 11.000 millones de dólares. Cuando los contabilizó 8.000 millones. Y como los hizo una contabilidad trucha y no lo mandó al Fondo de Garantía, nadie sabe dónde se gastaron, pero estar no están. Quiere decir que el gasto real, lo que dilapidaron del sistema de ANSES, son 44.000 millones de dólares. Casi lo mismo que lo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, se lo timbiaron del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y además, si la pérdida fue de esta envergadura, imagínense cuál es la pérdida que tiene una persona que tiene una pensión universal para el adulto mayor. Cuando uno camina por Buenos Aires, o quizás por lo propio, que a lo que uno se dedica, siempre encuentra que cada día más viejos en la calle. Y casi como deporte, yo me acerco y le pregunto si necesita una mano para ver si se le puede dar una jubilación o algo. Sistemáticamente te contestas que están jubilados. Increíblemente te contestan: no, ya tengo la jubilación. Lo que pasa es que no me alcanza para alquilar. No me alcanza para pagar los servicios. Entonces tiene que deambular por la calle revisando los tachos de basura. Yo digo, no es una peste que les pasó a los viejos. Es el hambre, es la necesidad, es la pobreza a los que nos ha sometido el neoliberalismo. Por eso creo que es trascendente transmitir estas ideas para que efectivamente todo aquello que soñamos que era posible construir en el marco de un gobierno nacional y popular como fue el de Cristina, lo podamos revivir. Creo que es un buen comienzo que Alberto Fernández haya anunciado el 20% de incremento en los primeros días de gobierno a los beneficiarios de la seguridad social, y creo que es
también un muy buen comienzo el hecho de decir que los beneficiarios de la seguridad social, por lo menos los que menos ganan, tengan los medicamentos gratuitos. Y también me parece que es un muy buen comienzo plantear que va a derogar la fórmula de movilidad jubilatoria. Porque en definitiva, de lo que se trata, o de lo que debe tratarse siempre, todo gobierno nacional y popular, es de restituir lo que el neoliberalismo nos robó, lo que el neoliberalismo se llevó. Porque esa es la razón de ser de la democracia participativa, de lo popular. Que nos digan que somos populistas, no me importa. Lo importante, en definitiva, es que tengamos la capacidad de reconstruir una sociedad, aunque sea desde las cenizas, pero una sociedad que merezca ser vivida por todos, porque en definitiva es la sociedad que los argentinos no merecemos. Gracias. Bueno, primero agradecerle a Ana, a Noemí y a Miguel por haber participado. Todo lo que nos cuentan es muy interesante y, como decía Miguel, muy importante de ser difundido, y como mencionaba al principio, eso fue como también el objetivo de esta mesa, de visibilizar un sector también, como decía Ana, que la sociedad, me parece que también la cultura neoliberal se ha encargado de invisibilizar porque está fuera de la lógica capital-trabajo y también del lucro, etc. Pero muestra, o sea, que estén los tres acá, muestra que es como todo lo que han dicho, que es, y bueno, y todas las que están y todos los que están presentes, que militan también desde los jubilados, una muestra de que, claro, que no hay nada de pasividad y de todos los mitos que hay sobre la vejez. Bueno, y después de eso, de volver a agradecerle, ahora tenemos un tiempo para poder compartir, o sea, conversar entre todos, así que si alguno o alguna tiene alguna pregunta, un comentario. Quisiera preguntar cómo hacemos para recuperar lo que nos afanaron después de la Bueno, contesto yo. Yo creo que, honestamente creo que técnicamente resolver la ecuación económica es quizás lo más simple, lo más posible. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya vivimos esa experiencia. Cuando Néstor asumió el gobierno estábamos en una situación muy similar y otorgó 12 aumentos de la mínima y 2 aguinaldos dobles. Y la rueda económica empezó a funcionar y poco a poco la cosa empezó a crecer. Yo tengo la sensación, pero esto es una cuestión muy personal y es opinable, de que hay una cosa que nos va a costar muchísimo más reconstruir, que es la empatía. Aquello de que la patria es el otro, de que es necesario ser solidario, porque yo creo que lamentablemente el neoliberalismo, además de la crisis económica, nos deja una crisis moral en el sentido de que prendió muy fuerte en la sociedad la meritocracia. Esa cosa de que yo me la merezco porque yo la hice, y el que no la tiene es porque es un estúpido, un inservible, un vago, un planero, un choripanero. No existen las causas sociales, no existen los lugares de nacimiento, no existe ninguna cuestión. Y eso ha calado hondo en la sociedad y ha calado hondo entre los viejos, por lo menos lo que yo veo, ¿no? Que muchas veces los propios viejos critican a los que tienen el plan de inclusión jubilatoria o la moratoria, en el convencimiento de que ellos les vienen a sacar su jubilación, cosa que es un absurdo porque no les sacan nada, porque si desaparecieran todo el plan de inclusión jubilatoria, ¿qué es lo que pasaría? Todos los jubilados seguirían ganando lo mismo porque cobran en función de una ley que es la 24241. Y eso se mantendría inalterable. El único que se beneficiaría, ¿quién sería? El Fondo Monetario Internacional, que tendría más plata para los acreedores externos. Pero me parece que ese trabajo de la sensibilidad, de la comprensión, del acercamiento, va a ser más difícil que la cuestión económica.
porque cada vez que el gobierno encare un proceso de estas características, va a recibir de grandes sectores muchísima crítica. Ya están tirando la guita, estos son todos planeros, choripaneros, bueno, toda esta historia constante que un montón de comunicadores lo transmiten con muchísima fuerza y que ha pegado, lamentablemente ha pegado muchísimo, insisto, sobre todo en los viejos. Por ahí los chicos jóvenes, por suerte, todavía están inmunes y espero que sigan inmunes y que cuando nos reemplacen tengan la solidaridad que probablemente una sociedad que vivimos, justamente lo que la negra decía, ¿no? Para relacionarlo, la década del 70 fue la década de la locura, si uno quiere, de la violencia, pero una violencia que buscaba la solidaridad. El objetivo era la solidaridad, es decir, la liberación, la solidaridad, el otro. Bueno, como que esos valores se han ido revirtiendo y hoy aquellos mismos que pregonaban a lo mejor aquellos valores, hoy te dicen hay que meterles bala, o como te circulan algún chiste, si querés que un kirchnerista no vote, esconder el documento atrás de una pala, como si alguno de estos vivos laburara. Los que estamos peleándola, y bueno, con Ana y Noemí lo hemos hablado muchas veces, es tratar de trabajar muy en el tema de los derechos humanos y plantear a la seguridad social como un derecho básico que se despegue de todo lo que significa aporte y trabajo registrado. Porque, bueno, esto lo hemos hablado en muchas charlas con vos, ¿no? Si logramos culturalmente dar vuelta este pensamiento instalado no solo en nuestros colegas etarios, sino también en las clases vulnerables, en los sectores más vulnerables, es decir, porque esto mismo lo encontrábamos en la etapa de Cristina con la asignación universal, ser cuestionados si se le daba a 5 hijos, a 4 hijos por ellos mismos, por los mismos que la estaban recibiendo. Me parece que la lucha fundamental que no existió fue la de que las políticas sociales que se ponían en acción eran trabajadas culturalmente. Esto fue un vacío muy grande y aquellos que también recibían esto que llamaban muchas veces planes, lo recibían como si fuera una generosidad del Estado y no un derecho a recibir sobre. Incluso muchos hablaban de la asignación universal con que se le daba a los padres, cuando la asignación universal siempre estuvo sobre la cabeza de los chicos. Yo para corroborar un poco lo que vos decís, voy a hacer una pregunta a todos. ¿Qué le cuesta más al Estado? ¿Un hijo rico o un hijo pobre? Un hijo rico. Por un hijo rico, los padres descuentan más ganancias que la asignación familiar que cobra un hijo pobre. Exactamente. Así que fíjense la ironía, a nadie se le ocurre hablar de eso, ¿no? Y efectivamente algún día sería lindo. Yo soy un apasionado de los derechos humanos, la seguridad social es un derecho humano en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero hay 10 normas más relacionadas con este tema que sería buenísimo algún día que las recriemos, pero bueno, habría que trabajar un día entero sobre eso. Pero es un tema realmente apasionante, un tema que en la Argentina no lo valoramos. A veces, yo siempre digo, muy cortito, ¿no? Si a alguien lo detienen indebidamente, en democracia, por supuesto, ¿no? Lo detienen indebidamente y uno un abogado va al juez más cercano, aunque sea un juez civil, ni siquiera un penal, presenta lo que se llama un habeas corpus, el juez mira si está indebidamente
detenido y automáticamente decreta la libertad. Y después pasa la causa penal, y ahí se discutirá si estaba bien o si estaba mal. Eso se llama el habeas corpus, normalmente lo que siempre los diarios dicen, presentó un habeas corpus, ¿no? Entonces sería el habeas corpus in excessum, diría, muy burdo, pero en definitiva sería eso. Si una familia vive atrás de una caja de cartón y uno va a un juez de la Seguridad Social, que es el que tiene que cuidar el derecho humano a la Seguridad Social, y le dice, mira, acabo de ver una familia que está viviendo atrás de una caja de cartones. Y ahí, y esto lo digo como información, se violan 13 derechos humanos. Sí. El juez dice, espere, dice, vamos a pedir en ANSES el expediente para ver si el padre tiene aporte. Bueno, eso es una cuestión cultural que nos cruza a todos, que algún día tenemos que romper, porque en definitiva ese es el sentido de los derechos humanos. Yo quiero agregar una sola cosa, me dio pie Miguel, porque anoche lo escuché a Darío Zeta, el filósofo, y realmente me paró en otro lugar, porque creo que lo que están planteando en este intercambio, primero no es un problema argentino excluyentemente, porque esta también es otra problemática cultural. Yo siempre digo que los argentinos necesitamos un simposio de psicólogos, porque de verdad estamos atravesados por una cultura, ¿no es cierto?, que sigue mirando allende los mares, y nos tenemos que mirar en el continente. Primero, la mala noticia es que no somos los únicos que estamos atravesando esta transversalidad. Pero lo que dijo Darío anoche, no lo tengo claro para nada. Lo comparto y pido por favor que lo hagamos otra reunión para discutirlo. Habló del sentido común y el cambio que tiene hoy el sentido común. Y yo jamás, porque mi abuela, yo pertenezco a una familia originaria muy refranera, y mi abuela decía el más común de los sentidos. O sea, yo me creí con esa frase y la suelo aplicar bastante. Y anoche este tipo me cagó la noche, me desperté a las 4 de la mañana. Claro, porque lo que dice es muy interesante. Porque también el sentido común está construido desde el poder. Y yo lo que creo, yo soy terriblemente optimista. Yo estoy segura que de la misma manera que a nuestra generación le toca atravesar esta hermosísima etapa de pelea por nuestros derechos como personas mayores, también toda la sociedad está asistiendo a un nuevo paradigma. Y creo que en ese sentido está todo por discutir. Y creo que la gran trampa es no permitir todas peleas muy gruesas con el grupo, no se crean, los viejos no están con el piripipi. Está todo el mundo cree que se milita por WhatsApp. Sí se milita por WhatsApp, es verdad. Pero también se le explica al otro, como hizo Miguel, mirándolo a los ojos, contactándonos. Como dijo Cristina el otro día, hablemos del sentimiento, muchachos, porque estamos todos hechos mierda. No es verdad, como dice Víctor Hugo, que cuando yo paso al lado de las familias que viven entre dos cartones y voy cómodamente a mi departamento, yo me cago de risa. No, señores, no es verdad. Este es el desafío. Esto que plantea Cristina de los derechos humanos, a lo que agregaba Miguel, está todo en discusión. Y el primer derecho humano tiene que ver con la igualdad de que todos tenemos derecho a un plato de comida, es mínimo, que es lo que estamos viviendo ahora. Nada, quería agregar eso porque Darío me dejó la cabeza de Mira, estoy leyendo dos libros muy importantes que son el peronismo y el tema de historia de los movimientos populares. Yo particularmente, esto no es de la época de Macri, sino ya de 1943. Vos, Negra,
debe decir la meritocracia, el tema del odio a la gente del interior, el tema del racismo que se tuvo. Esto no viene de ahora, esto es histórico. Si hubo una resistencia en este país, tiene que haber una resistencia, se llamará de otra manera, tendrá otras modalidades. Antes no existía el WhatsApp, pero existían otras cosas, existía el diario, el panfleto. Bueno, nos tenemos que movilizar. Realmente la calle, junto con otras medidas, pero la calle, salir a la calle, pero creer que la meritocracia es de ahora y el racismo es de ahora, de ninguna manera. Pero eso tuvo que enfrentar Perón y otros movimientos sociales se tuvieron que enfrentar con este tipo de cosas. De otra manera, pero bueno, se logró un primer gobierno peronista, hubo gobiernos populares, pero la realidad es que lo que vos decías, Negra, a nivel latinoamericano, es a nivel mundial. En Francia también hay medios, porque los refugiados, si no, ¿cómo se explica que Italia no dejen subir y prefieren que se mueran en una balsa a que puedan seguir a darles el... Eso digo, existe en todo el mundo, es un, no sé si paradigma o una incaputez de lo que es el neoliberalismo mundial. Porque ya gobierna un presidente en cada país y no el mercado en todos los países. Entonces, bueno, creo que como ejemplo de lo que tuvimos, no hay duda. No solamente lo hemos perdido, entre comillas, porque estamos militando por algo, porque tenemos una memoria. Esa memoria hace que a los más jóvenes puedan de diferentes formas, de otras maneras, no será la misma, pero será otra. Pero bueno, tenemos que avanzar en esto y el frente de todos que se ha logrado constituir es un ejemplo, es un fiel ejemplo de lo que se pudo hacer hasta ahora. ¿No? Nada más, quería agregar eso. No hay duda lo que decís. Yo lo que veo, y por supuesto no es una verdad, es una opinión exclusivamente, es que hay grandes sectores populares que han sido colonizadas con esa lógica. Que creo que eso es lo preocupante. Antes estaba muy claro. Digo, si te querés ir a la época de la colonia, era muy claro. Los negros eran negros, los blancos eran blancos. Estaba claro. Hoy no está tan claro. Hoy te encontrás con gente por ahí de poco nivel económico o que vive en los barrios populares y te habla como una gorda cheta de Barrio Norte. Y vos decís, ¿cómo puede ser que esté pasando esto? Porque para ganar una elección en democracia, y la verdad que la ganaron en democracia, hace falta mucho del pueblo que metan en el voto. Muchísimos, porque si vota la oligarquía sacan el 5%. Sí, y todavía esa lógica está bastante expandida. El problema es romper esa lógica. Ese es nuestro desafío, me parece. Recuperar a aquellos que se fueron. Ver cómo hacemos para traerlos de vuelta de este lado. Después, una vez que estén acá, bueno, con sus variantes podemos discutir. Pero hay un montón de gente que efectivamente, no digo que cambió de bando por malo, cambió de lógica, como decía la Negra recién, cambió su lógica de pensamiento, se la hizo cambiar en la televisión, los medios y todo eso. Quería agregar eso, que a mí me parece que cuando uno hace este análisis histórico, yo no creo que sea lo mismo que hace 50 años, 70 años, en la época del primer gobierno de Perón, porque las consecuencias son las que dice Miguel. O sea, nosotros tenemos que pensar, que es lo que a veces nos olvidamos, y muchos compañeros se olvidan, que este gobierno lo eligió el pueblo. Este gobierno no vino por la ventana, ni vino de la mano de ninguna dictadura militar. Este gobierno fue elegido por el pueblo. Entonces, eso ya es un signo que nos hace a nosotros investigar qué es lo que pasó. No podemos hablar de esto como de más de lo mismo, porque entonces ya estamos empezando a equivocar el camino por el cual tenemos que llevar el análisis. Entonces, este gobierno fue elegido por el pueblo, y como dice Miguel, es
hay multicausalidad en esta situación. Una es esto que él dice, la pérdida de noción de clase, ¿sí? Como una persona puede aspirar a convertirse en lo mismo que su explotador. Entonces, esto no es moco de pavo, no es joda, y es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿y cómo llegamos a esto? Bueno, hay mucho para analizar. Una de las causas es el gran aparato dispositivo mediático, que esto no excede la Argentina, porque también otro error es creer que esto es una situación nacional, y cuando hacemos mal diagnóstico haremos mal la medicación y el tratamiento. Entonces, hay terribles dispositivos de comunicación que moldean la subjetividad de la vida. Entonces nosotros tenemos que tener claro todo eso para saber cómo deconstruimos, que era lo que decía ayer Darío, cómo deconstruimos esto, ¿sí? Entonces, si empezamos a entender esto, vamos a entender de qué forma se llegó y de qué forma nosotros podemos desandar este camino, ¿sí? Que una de las críticas que se puede hacer es que uno no puede combatir semejantes dispositivos con un escarbadiente, que nos sirva de herramienta, ¿sí? Porque estos dispositivos mediáticos y de comunicación son poderosísimos y uno no puede combatirlo con la nada. Entonces, pensemos para adelante cómo generamos nosotros alguna comunicación y con qué medios de ahora en más para que esto no vuelva a suceder. Porque es uno de los caminos que tendríamos que transitar para que, no el único, para que esto no vuelva a suceder. Este es el análisis que tenemos que hacer nosotros para la etapa que se viene. Porque la etapa que se viene no va a ser fácil, no es moco de pavo, como dice Miguel, hay una mente colonizada, vamos a tener críticas, presiones de todo tipo, y nosotros tenemos que actuar con mucha inteligencia. Hay una frase famosa que siempre es un conocido mío: en este contexto que no piensa, pierde. Pierde directamente. Entonces, si nosotros no somos capaces de pensar en este contexto, no nos va a ir bien. Y estas son todas cosas para analizar para el futuro. Y analizar acá dice que solamente ganó Macri con un 12%, nada más. O sea, por la mitad de la población. O sea, es pueblo. Sí, estamos de acuerdo, pero es la primera vez, chicos. No le quitemos importancia porque hay que llegar a ganar la elección. Con algunos análisis. Este tema da para, de verdad, da para una charla, porque es Allá hay una chica que quiere... multidisciplinar. Allá hay una chica que quería... La señora. Yo quería decirte que también me pasó lo mismo escuchándolo a Darío Zeta, pero que además te quiero decir que el que habla mucho sobre la deconstrucción del sentido es García Linera, el vicepresidente de Bolivia. Él está permanentemente, tiene un montón de libros en los cuales habla de eso. Y tiene que ver también con lo que vos decías, que cuando alguien recibe un beneficio, si ese beneficio no está comprendido con la comprensión de lo que significa, de que hay un Estado atrás que está proponiéndolo, que está haciéndolo, propiciándolo exactamente, bueno, eso después se te vuelve en contra. Entonces ese cambio de sentido, o sea, el sentido común se puede, así como se puede colonizar, como recién decía Miguel, también se puede descolonizar. Claro que sí. Claro. Y esa es la tarea. Esa es la gran tarea. Esa es la tarea. Esa es la tarea. Bueno, para todos, igual a ustedes principalmente, siendo de otra generación, bueno, si usted se les ocurre algún tipo, algún mecanismo, alguna estrategia para hablar con personas adultas mayores que consideran que este gobierno hizo lo adecuado, o que tienen estos discursos de sentido común muy arraigados a los cuales es muy difícil llegar. Siendo de otra generación, con otro lenguaje, otras formas, tengo que decir. Si tenemos algún recurso, para convencer a los gorilas. Nosotros tenemos varios recursos que no vamos a decir. Me es muy difícil imaginarme poder charlar de una forma no nada para algunos adultos mayores. Cuando intento... No, es cuento mi experiencia. Nosotros hicimos...
Te quería contestar. Nosotros hicimos un trabajo. Parate porque yo no te escucho. Yo Y sé me que te... paro. Gracias, mi Te amor. diga, le preguntaba a todos, y bueno, a ustedes principalmente, si se les ocurre, si saben alguna estrategia comunicacional para hablar con personas adultas mayores al momento de hacer un análisis crítico de este gobierno, en pos de que no continúe con este mandato, digamos, con la gestión 4 años más. Me resulta difícil poder comunicarme con adultos mayores. Yo te voy a... Aparte un poco de lo que usted decía, muchas veces se han vuelto muy conservadores. Yo te voy a contar un trabajo que hicimos con unos sociólogos. Hicimos un 4 focus group con porteños desencantados de Macri que habían votado a Macri. Que es un tema muy interesante. Lo primero es que los viejos, por nuestra idiosincrasia, generalmente actuamos convencidos que somos dueños del deber ser, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Si es correcto saludar, ir al baño, si podés entrar con la gorra o si podés tener el pañuelo colgando, no, todo está en discusión y todo es verdad absoluta. Esa es la primera cuestión que hace que sobre todo en estos temas sea muy difícil el diálogo, porque todo viejo te va a contestar: yo aporté 30 años de mi vida y entonces ¿por qué los que no aportaron? Yo me dediqué gran parte de mi vida a ese tema. Te puedo decir que salvo los empleados del Estado nadie aportó 30 años en la Argentina. Olvídalo. Nadie, por más que se rompa el pecho, viste que, nadie. Pero todos te van a repetir, 30 años aporté. Nadie aportó 30 años porque en Argentina los viejos se jubilaron con 15 años de aportes, así que nadie aportaba 30 años. Pero bueno, esa es una gran costumbre. Hay varios hechos que han pegado muy fuertes en la Argentina. Uno de ellos es el miedo a la inseguridad, en los viejos también. El otro tema que también es muy fuerte es el racismo. Efectivamente, los culpables de todos los males de los porteños son los 100.000 o 200.000 inmigrantes de los países limítrofes que hay en la Argentina. Lo que obviamente es un absurdo. De paso, si me deja paso un aviso, nosotros hicimos un libro sobre migraciones con la OEA, la Organización Internacional de las Migraciones, el CIES, que estaba yo, y me falta uno, que no me acuerdo quién era el otro organismo, éramos 4 organismos. Siempre el migrante o la mayoría de los migrantes son personas jóvenes, con buen estado de salud y que son los que están, y además con buena capacidad intelectual. Por ejemplo, el promedio intelectual de los migrantes en España es más alto que el promedio intelectual de los españoles. Sin embargo, hacen los trabajos de menor envergadura. Porque, y sin embargo, acá, gracias a los Pichetto, a Macri y compañía y a los medios de comunicación, los migrantes son culpables de todo. Nos ocupan los hospitales, los baños, se meten por la ventana, te sacan los chicos, no sé todas las cosas que hacen. Es increíble, porque además son poquísimos, ¿no? Porque es increíble. Y además, insólitamente, hay un dicho que dice que los mayas, los mexicanos descienden de los mayas, los peruanos de los aztecas y los argentinos de los barcos. Así que todos somos inmigrantes en la Argentina. Yo no soy inmigrante. Encontramos una. Yo soy algo debes tener de por inmigrante. 4 generaciones. De ninguna manera. ¿Cuál? De ninguna manera, señor. Y somos muchos, ¿sí? Bueno, no, está bien. Ese es otro tema. Andá a anotarlo en las reuniones que tenemos en bueno, pero sin embargo son culpables. Entonces, es un diálogo complejo en ese sentido. Lo que sí uno puede rescatar
de toda esa discusión es un hecho que a mí me parece que es muy importante y que nosotros tenemos que erradicar de nuestro lenguaje, que es el dar. No le gusta al viejo que le den, quiere recuperar derechos. Cuando vos hablas de este tema, tenés que decir devolverle el derecho a tener un poder adquisitivo de tales características. ¿Por qué? Nos explicaban los sociólogos, dice, porque cuando alguien da hay una posición de poder. Cuando alguien devuelve un derecho, el otro está recuperando lo que le sacaron. Y eso es importante en la conversación. A vos te sacaron estos derechos, este derecho. Un gobierno nacional y popular viene a devolverte los derechos que te conculcaron. Este es quizás... hay un nivel también de necedad y también a veces de edad que hace imposible llegar al diálogo, ¿no? Pero bueno, es lo que nos toca convivir. Quiero agregarte solo una cosita. El general Perón decía que la víscera más sensible era el bolsillo. Y agrego esto para poner una cuota de esperanza también a esto que cuenta Miguel. En realidad, mi terapeuta me sabía decir, ¿por qué crees que sos la única que pensás de esa manera? Digo, primero, no todos los viejos, ¿no es cierto?, tiene que ver con el círculo donde uno se mueve, ¿correcto? Claro. Yo me manejo en un ámbito clase media que tengo una característica, pero milito en la Comuna 4, que tiene entre otras la Villa 21-24. Son realidades distintas, pero la esperanza, muchachos, tiene que ver con la última elección. Todos ustedes saben que por primera vez en muchísimos años, porque yo desde el año 83 que volví a Buenos Aires, la alianza de todos hizo una elección del 35% con un candidato que se instaló 10 días antes. ¿Qué quiero significar con esto? Que la víscera más sensible es el bolsillo y que los adultos mayores por primera vez, todavía no está terminado con un trabajo que estamos haciendo, viendo comuna por comuna. Pero hubo un cambio sustantivo en el voto de los adultos mayores. No es que todavía, como fue en el 2017, que a mí me tocó y me largué a llorar después de salir de la escuela, fiscalizar, donde abrías la urna y tenía un voto en los movimientos nacionales y populares y 99 la loca de la Carrió. O sea, esta figura, digo, para que veamos de que a veces también las respuestas tienen que ver con los ámbitos donde nos movemos. Y que por supuesto quien lo pueda hacer no es mi caso, no me caracterizo por las buenas costumbres, no me callo nada, pero sí es cierto lo que dice nuestro candidato y nuestro referente, sí es cierto que hay que acercarse con los elementos que dice Miguel, sobre todo los jóvenes, ¿no es cierto? Tal vez con una sencillez como antes estaba mejor o peor. A mí no me da el fuego y lo reconozco. Pero digo, me parece que hay una realidad que hay que tener en cuenta. No es verdad que todos los viejos de la ciudad de Buenos Aires son macristas, no es verdad. Y hagamos otra reunión para hablar de las cosas que no hemos hecho bien, que no son pocas.